El próximo 3 de junio se hará una marcha nacional para decir no a la violencia bajo la consigna Ni Una Menos. Salta también va a adherir, por eso si usted está a favor de luchar contra este flagelo que nos golpea muy fuerte en los últimos tiempos, el próximo 3 de junio puede ir a Plaza 9 de Julio, donde también se va a convocar la gente para adherirse a esta marcha nacional. Y vamos a hablar en este bloque sobre esto que nos golpea, y decíamos al comienzo del programa, hace algunas horas nada más en nuestra provincia, otro hecho lamentable. Asimismo, el Congreso de la Nación, el Senado, acaba de adherir a la marcha nacional, así que bueno, veremos si esto también hace que se tomen algunas medidas proactivas desde las autoridades competentes, hablamos justamente desde el Ejecutivo Nacional al respecto. Ya nos acompaña la doctora Amelia Fuente, titular de la OBIF, que depende de la Corte de Justicia de Salta, y la doctora Gabriela Gaspar del CLADEM, que es un comité de América Latina y el Caribe que lucha por los derechos de las mujeres. Buenas noches, bienvenidas, gracias por estar acá. Doctora, ¿qué nos pasa que a nivel, no tan solo en Argentina y Latinoamérica tenemos estos índices tan alarmantes que los decía al comienzo del programa, sino que también en Europa es un tema recurrente, el de la violencia, mujeres y niñas que pierden sus vidas en manos de los hombres a raíz de esto? Yo diría más que nada que, más que qué nos pasa, creo que esto es producto de la toma de conciencia que ha generado en los movimientos de mujeres, que desde hace mucho tiempo veíamos esta situación y que pasaba invisibilizada. O sea, no es un flagelo nuevo, ha existido siempre en el mundo, ha existido en todos los continentes, manifestado de distintas maneras. Algunos son donde se evidencia más la violencia obstétrica, la violencia institucional, la violencia familiar, pero el tema, lo que es la violencia de género, que más que violencia de género yo diría violencia contra las mujeres, porque hoy en día ya estamos en otra instancia. Antes no hablábamos de violencia de género, no hablábamos de violencia contra las mujeres, hasta hace 10, 15 años atrás, y hoy en día se utiliza el término violencia de género, pero volvemos a invisibilizar a las mujeres. Para mí esto es yo digo siempre, lo relaciono, digo, es la reacción del patriarcado. El patriarcado que siempre se ha sostenido en las culturas islámicas, europeas, occidentales, orientales. El hecho de tomar conciencia y que las mujeres hagan valer sus derechos ha generado la reacción del patriarcado, del machismo. Y lo estamos viendo en estos índices. Ahora, a ustedes, doctora, desde la OBIF les toca, si bien desde la organización de la doctora se hace la prevención, ustedes ya atienden a la víctima con el hecho consumado. ¿Cómo se hace, digamos, para abordar en estas instancias esta situación que usted la sentía hace algunos días atrás en algunos medios de comunicación y decía, ha cambiado, digamos, hasta la forma de la violencia que es, digamos, en índices mayúsculos en cuanto a la agresividad, cómo se termina la vida de las mujeres? Sí, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que OBIF trabaja en la toma de la denuncia, es como vos decías, el hecho ya se ha consumado. En consecuencia, no actuamos ni en la prevención ni en la asistencia, sino cuando la persona ya va a denunciar en la oficina. La verdad que también, como decíamos anteriormente, ya no tanto preocupa la cantidad, sino la calidad, la modalidad, la forma, la gravedad de las denuncias que llegan a nuestras manos, porque lamentablemente, como el caso que has referenciado al comienzo del programa, llegamos directamente al femicidio. Entonces, casualmente estábamos pensando con la doctora qué es lo que está sucediendo, ¿no? La gravedad, el modus operandi, la forma de llevar a cabo la agresión es terrible. O sea, ya no solamente hablamos de una mera agresión psicológica, verbal, o muchas veces inclusive en la lectura de las denuncias o al momento de tomarlas hablábamos de me empujó, me golpeó, ¿no? Ahora ya estamos hablando del uso de arma blanca, en fin,
¿no? Y cada vez es más, Que es va más en grave. aumento. Usted, doctora, hacía alusión a este hecho generalizado en la historia, ¿no? Yo también el otro día en un ámbito de charla que uno no deja de hablar de estos temas, decía, sí, es verdad, eso sucedió siempre, pero volvemos a esto, ¿no? Antes quizás era el golpe, la violencia psicológica, porque el hombre estaba borracho, porque otros contextos familiares se daban. Ahora se termina directamente con la vida de Con la la vida. víctima. Entonces ha cambiado la forma de la violencia. Hay otra manifestación justamente que tiene que ver con esto de la toma de conciencia, o sea, el hecho de que empecemos a sensibilizar sobre la temática y se empiece a mostrar a las mujeres que no es natural que te insulten, que te agredan, que te prohíban el manejar este dinero, que tengas que pedir permiso, que te llamen por teléfono a cada rato, que te controlen. Mostrar esto como que no es normal, porque no lo es, y el decir que el alcohol no es la causa, ha generado justamente que las mujeres tomen conciencia de la situación en la que se encuentran. Y el hecho de denunciar una simple, digo simple porque a veces se minimiza cuando se hacen las denuncias, al decir fue una agresión verbal, eso genera más violencia en la casa. Porque lamentablemente... Y que se traduce a los hijos. Se traduce a los hijos, porque ¿qué genera? No, lamentablemente estamos actuando tarde. Estamos actuando tarde, esto me refiero al Estado, está actuando tarde. Tenemos una oficina de violencia familiar, pero que actúa ya en la denuncia. Pero ¿cuántos años pasaron para que las mujeres puedan denunciar una situación de violencia? Si nosotros vemos los índices, las estadísticas, o si leemos las denuncias, las mujeres denuncian cuando sus hijos ya están en la adolescencia, cuando están siendo ellos víctimas de violencia. Ahora, doctora, si bien ustedes actúan cuando ya se produjo el hecho, ustedes han desarrollado algunas metodologías bastante interesantes, como son talleres, ¿no? Donde se les muestra a las mujeres la necesidad de reconocer sus derechos y al mismo tiempo también identificar cuál es la situación que les está pasando. ¿Esto le ha dado buenos resultados en cuanto a, digamos, a la materialización de la denuncia posteriormente? Sí, 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 por supuesto. Casualmente el año pasado, a los fines de terminar la jornada de OBIF, de dar un cierre al año, hemos organizado unas jornadas con el programa nacional Ellas Hacen, que agrupa a mujeres, muchas de ellas, en su mayoría, víctimas de violencia familiar. Y decidimos hacerlo en la Escuela de la Magistratura porque considerábamos que era importante que ellas tuvieran un contacto y perdieran el miedo con lo que es el poder judicial, que para muchas no es algo inalcanzable, inaccesible o le genera cierto temor llegar hasta la oficina, que fuese en el ámbito judicial y desde una mirada desde el arte. Entonces, en esa oportunidad convocamos artistas que nos ayudaron desde el teatro a exteriorizar y a hacer una representación sobre este dolor y sobre el sufrimiento que sufren a diario las mujeres, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia fantástica porque tuvimos una jornada durante la mañana y en la tarde donde convocamos a 120 mujeres en la mañana y otras tantas en la tarde. Eso llevó a que todas estas mujeres en forma permanente se acerquen hoy a la Oficina de Violencia Familiar a denunciar, a consultar, muchas de ellas inclusive con la confianza de decir, doctora, el juez ha tomado medidas, pero la policía por ahí todavía no las ha efectivizado, Entonces ustedes pueden gestionar. Lo estamos haciendo. Tenemos la posibilidad de tomar conocimiento a través de las víctimas, que si bien ya hay medidas tomadas por el juez, no se hacen efectivas. Exacto, todavía no se han hecho efectivas. Entonces, lamentablemente, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque el victimario ha tomado conocimiento de que se ha radicado una denuncia, pero la medida ordenada por el juez todavía no se ha efectivizado. Eso nos permite a nosotros comunicarnos en forma inmediata con el juez, quien en forma inmediata también se comunica con la policía a los efectos de que se dé efectivo cumplimiento bajo el apercibimiento de desobediencia de las funciones, ¿no? Doctora, usted hablaba, ¿no? Y siempre reclamamos que desde el Estado no se hace nada. Yo recién decía, capaz que esta adhesión del Congreso de la Nación a través del Senado pueda poner alguna alerta, pero ¿qué puede hacer el Estado ante esto que se ha masificado y donde yo decía, ¿no? ¿Quién no tiene a alguien cercano, un familiar,
familiar, un amigo que esté en esa situación, ¿cómo actuar? ¿Qué puede hacer el Estado en este sentido? ¿Ustedes qué es lo que están pidiendo? Nosotros apuntábamos a varios, digamos, circunstancias que vemos que es necesario que se trabaje. Una de ellas es la implementación efectiva, por ejemplo, de educación sexual integral en las escuelas, que no se da de manera uniforme en todas las provincias del país. Sabemos que en Salta hubo cierta resistencia y obstáculos para que hoy en día los docentes tengan la capacitación en ESI. ¿Y por qué apuntábamos a esto? Porque uno de los ejes o lineamientos que plantea la educación sexual integral es a una vida en equidad y sin violencia, o sea, a generar la afectividad, los espacios de afectividad, sin generar, digamos, la discriminación por género. Sí, porque primero se genera el vínculo, que es afectivo, pero que después termina en la violencia. Y otro de los planteos que realizábamos era que tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, o sea, cada uno de los órganos que intervienen en el momento que una persona víctima de violencia realiza una denuncia, sea personal capacitado. O sea, no cualquier persona está formado para recibir una denuncia. Y lo vemos en las mujeres, lo vemos, mejor dicho, en los policías que hasta el día de hoy siguen preguntando, ¿y qué hiciste? Pero volví a la casa, cocinale algo rico. O sea, todavía se sigue revictimizando a las mujeres y cuestionando el por qué recibiste el golpe. Yo digo que nunca hemos podido erradicar todavía que la policía sea el primer contacto que tiene la víctima, cuando en realidad dentro de ese ámbito también sabemos que existe violencia, ¿no? Así es. Ahora, doctora, más allá de que ustedes sean, digamos, los que actúan una vez que ya se produce el hecho, creo que es muy importante incentivar la denuncia para evitar el femicidio. ¿Cuál es, digamos, el llamado que hace la OBIF para la población en general, que por ahí, como usted dice, ¿no? Por ahí se tiene miedo de llegar hasta ese lugar, o como dice la doctora, las mujeres llegan cuando los hijos ya son grandes, porque muchas veces la cuestión económica no les permite solventar la familia. Sí. Bueno, ante todo, que quien sufre situaciones de violencia no dude en acercarse a la oficina de violencia familiar, o en su defecto a la comisaría más cercana a su domicilio, porque sabemos que todas las denuncias que se radican en las distintas comisarías del Distrito Judicial Centro llegan a OBIF antes de llegar a manos del juez de familia en violencia en turno. Y quien no está decidida todavía a denunciar, porque la invaden millones de temores, como vos dices, de la cuestión económica, el vínculo con los hijos, inclusive el temor de pensar que van a perder la propiedad, que también se acerquen a la OBIF, porque de allí nosotros les vamos a poder brindar toda la información necesaria que les va a quitar todos esos miedos, porque en realidad al yo estar informada fehacientemente de cuál es el circuito, qué es lo que debo hacer, cuáles son los recursos con los que yo cuento para poder salvar todas estas situaciones que tanto me atemorizan, te puedo asegurar que la denuncia se realiza y la denuncia luego las medidas se cumplen. Ese es el tema que también nos preocupa siempre, que las personas que van a denunciar, las víctimas que denuncian, deben estar totalmente convencidas, deben estar empoderadas, fortalecidas al momento de hacer la denuncia, porque de lo contrario se denuncia y al poco tiempo la misma víctima es quien desobedece la medida, en el sentido de que lo deja entrar al excluido o se acerca a ella misma quizás a reclamar alguna cuota alimentaria o la tenencia de los niños, o entra en conflicto el tema de las visitas. En fin, es una situación muy compleja, pero yo creo que partiendo de la información que uno le puede brindar a la víctima, esta situación, la verdad que les aclara el panorama, aclara la situación y pueden saber ya fehacientemente cuáles son los recursos con los que cuentan. Doctora, la convocatoria es para el 3 de junio, ni una menos. ¿A qué hora va a ser en Salta? Va a ser a las 5 de la tarde en la Plaza 9 de Julio. Ahí quería agregar que es una convocatoria plural, o sea, es abierto a todo el público que quiera sumarse a este reclamo, a esta demanda que tenemos de justicia y de políticas públicas concretas, donde cada organización puede ir con un documento para leerlo o para manifestarlo. Lo que en este caso, lo que sí no se han establecido todavía a nivel, se está trabajando en el documento a nivel nacional, todavía no hay un documento terminado, finalizado, donde estén específicamente nuestras demandas concretas. Pero es plural y cada uno puede ir. Va a haber marchas seguramente
como va a haber directamente manifestaciones artísticas o va a haber directamente una sentada en la plaza, o sea, porque fue convocado por los medios de comunicaciones, o sea, esta fue una iniciativa de periodistas desde Buenos Aires, de TN, de Diario La Nación, y que justamente por los casos de femicidios que se presentaron y que logró el acatamiento de la sociedad. Pero en esto también hago una aclaración porque escuchamos ciertas convocatorias que hablaban de una marcha también por la violencia de género hacia los varones víctimas de violencia. No es así. Esta es una marcha contra los femicidios. Y el femicidio es la muerte de una mujer por un hombre por el solo hecho de ser mujer. Entonces eso dejamos bien en claro. Es una marcha contra los femicidios y contra la violencia hacia las mujeres. Doctora Amelia Fuentes, secretaria de la OBIF, doctora Gabriela Gaspar, del Comité del Claret, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir trabajando, a no bajar los brazos. Ni una menos. Hacemos una pausa, ya volvemos.